La Biblia. Cada año, las ventas globales de este éxito de 2000 años exceden las 100 millones de copias. Pero no todas las Biblias son iguales. La diferencia más obvia, por supuesto, es que el judaísmo solo reconoce lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento. Pero incluso los cristianos usan diferentes versiones del Antiguo y Nuevo Testamento. Estas varían no solo en el lenguaje y la traducción, sino en lo que está incluido y lo que no. Por ejemplo, la mayoría de las Biblias protestantes, incluyendo la versión del Rey Santiago, contienen 66 libros. La Biblia católica incluye 73. Pero la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Etíope, una denominación cristiana con 45 millones de seguidores en África, tiene 81. Uno de los secretos de la antigua cristiandad es que los diferentes grupos étnicos y religiosos tenían diferentes Biblias. Así que hay diferentes grupos, como los coptos y la iglesia etíope, que tienen algunos libros inspirados, mientras que otros grupos no. Así que no solo debemos preguntarnos cuál versión de la Biblia es correcta, sino cuál colección de libros bíblicos es correcta. Para ser incluido en la versión oficial de la Biblia, o canon, un libro debe ser considerado de inspiración divina, la palabra de Dios. Pero ¿quién lo decide? Creo que la Biblia hebrea fue más o menos cerrada para el final del primer siglo de nuestra era. Y el Nuevo Testamento fue cerrado como un canon cerca del final del siglo IV. Pero una vez que tienes la Biblia en lenguaje vernáculo, comienzas a ver personas desde un púlpito o una academia que dicen, esto es lo que contiene la Biblia. Esta llamada canonización de la Biblia creó fuertes discusiones sobre cuáles libros debían ser incluidos y cuáles debían ser suprimidos. Ciertos libros pudieron llegar al canon porque tenían buena teología, pero pudieron también llegar por el respaldo de algunas personas de mucha influencia. Otros libros pueden haber sido muy ciertos y precisos, pero pudieron haber sido marginados porque no tenían el respaldo de personas influyentes. Había un grupo de hombres con un objetivo específico, determinando qué se convertiría en el canon y qué no. Y ese objetivo era preservar el poder de la Iglesia. El objetivo aquí es político y económico, no es la espiritualidad. Hasta mediados del siglo XIX, muchas Biblias tempranas, incluso la versión del Rey Santiago, contenían varios libros que desde entonces han sido eliminados. Estos son conocidos como apócrifos. La palabra apócrifo significa literalmente cosas ocultas, así que se trata de libros que supuestamente brindaban enseñanzas ocultas o secretas. Pero el término apócrifo llegó a significar libros que no eran aceptados como parte del canon oficial. De hecho, hay más libros apócrifos que libros que estén incluidos en los cánones, ya sea de la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. Algunos de ellos son libros históricos que hablan de la historia de Israel después del período del Antiguo Testamento. Hay algunos libros que son ficciones históricas. El debate sobre cuáles libros debían ser incluidos en los textos sagrados es casi tan antiguo como la propia Biblia. Algunos de los primeros teólogos y estudiosos citaban disparidades entre los antiguos textos hebreos y griegos, y cuestionaban la autenticidad de varias fuentes y autores. Así que cualquier libro que contradijese lo que ellos habían decidido creer era execrado. Era llamado herejía, quemaban los libros, condenaban a cualquiera que creyese en eso. Pero de todos los libros apócrifos u ocultos de la Biblia, uno en particular, el libro de Enoc, es considerado tan controversial que muchos creen que fue omitido deliberadamente de los textos canónicos u oficiales por causa de su contenido extraño y escandaloso.